El día de hoy vamos a hablar acerca de psicología del desarrollo, en especial etapas del desarrollo humano. Para hablar de este tema nos vamos a enfocarnos en dos partes, el cuantitativo y el aspecto cualitativo. En el cuantitativo vamos a ver el cambio numérico en la cantidad, o sea, de la estatura, cómo va a ir creciendo desde que es infante, en su primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, hasta la adolescencia. De igual manera, en el cualitativo vamos a ver los cambios en forma y en estructura. Estos dominios los vamos a desarrollar en tres aspectos: el físico, el cognitivo y el psicosocial. El desarrollo físico. El desarrollo físico es el crecimiento del cuerpo y cerebro que incluye patrones de cambio en capacidades sensoriales, habilidades motoras y la salud. A continuación vamos a ver el desarrollo cognitivo. La cognitividad tiene que ver con la inteligencia y el razonamiento que una persona va a tener a través de las etapas que va a cumplir en su vida. Es el patrón de cambio en las capacidades mentales, como el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, pensamiento, el razonamiento y la creatividad. Finalmente, el último parámetro que vamos a analizar es el psicosocial, que es el patrón de cambio en emociones, personalidad y relaciones sociales. Esto quiere decir cómo el individuo se va a relacionar desde sus primeras edades con las personas que le están rodeando. Los cambios en los dominios habrán de observarse en distintas etapas del desarrollo que se muestran a continuación: el prenatal, primera infancia, segunda infancia, tercera infancia y la adolescencia, como ya habíamos hablado. El desarrollo prenatal es el proceso en el que un embrión o feto humano es gestado durante el embarazo, desde la fecundación hasta el nacimiento. Frecuentemente los términos de desarrollo fetal o embriología se utilizan en un sentido similar. Luego de la fecundación comienza el proceso de la embriogénesis, que son las primeras etapas del desarrollo prenatal. Al finalizar la 10ª semana de edad gestacional, el embrión ha adquirido su forma básica y el siguiente periodo es el del desarrollo fetal, cuando los órganos se desarrollan completamente. Este periodo se da de 0 a 9 meses. A continuación vamos con la primera infancia. La primera infancia funciona mejor la habilidad de reconocer que la de recordar. La memoria está influida por la motivación de destreza, las estrategias de estudio, el conocimiento general y las interacciones sociales. En este periodo, el niño no puede pensar en forma lógica, como lo podemos ejemplificar. El niño puede reconocer colores, pero no saber su nombre. Puede tener amigos, puede querer a los amigos, ya comienza a amar a sus padres, pero no tiene un sentido lógico o no tiene una razón de el por qué. Las funciones simbólicas aparecen y se demuestra en la imitación, el juego y lenguaje simbólico. Los niños en esta etapa, si no son estimulados, comienzan fácilmente a obtener las cosas simplemente gesticulando hacia sus padres para poderlas obtener. Pueden comprender relaciones funcionales básicas y el concepto de identidad, pero confunden la realidad con la fantasía. Esto lo pueden hacer en los juegos que ellos ya comienzan a asociar con niños de su misma edad. A continuación vamos a ver la segunda infancia, que viene de los 3 a los 6 años. Aquí tenemos las siguientes características. Empieza la distinción entre el yo
y el no yo. La realidad exterior independiente al niño tiene que seguir unas normas para alcanzar sus objetivos. El animismo proyectivo, que les lleva a dar vida a cuanto le rodea. O sea, quiere decir que puede dar vida a sus juguetes, comienza a crear juegos por sí solo y ya tiene una primera convivencia con sus compañeritos en la escolaridad. En esta etapa tiene un pensamiento perceptivo. Piensa lo que ve, pero no puede ir más allá de la representación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que el niño todavía el razonamiento y su pensamiento lógico no lo está todavía funcionando. Aún no empieza con la lógica. Tiene un pensamiento egocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que todo es mío. Piensa solamente en él y comienza a ser hasta un tanto egoísta con sus cosas, con otros niños con los que él juega. No tiene posibilidad de realizar abstracciones. Para poder pensar, tiene que tener ante sí los datos sensibles, concretos, pues a partir de los mismos puede resolver ya sencillos problemas. Vamos a hablar acerca de la tercera infancia. La tercera infancia viene desde los 6 hasta los 11 años. Estos estadios del desarrollo cognitivo los vamos a ver a través de la mirada de Jean Piaget. Nos habla del estadio de operaciones concretas, que hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. O sea, como vemos, en esta tercera infancia, el menor comienza ya a usar su lógica para poder resolver los problemas. Como por ejemplo, si está muy caliente, tengo que soplar, utiliza la lógica. Si está cerrado, lo tengo que abrir. O ya comienza a ver las posibilidades de resolución de algún problema un poco más complejo que se le vaya apareciendo. Es capaz de usar símbolos de modo lógico. Adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas como lógicas y de volumen. Entonces, en esta es la época escolar en donde el niño aprende las tablas de multiplicar, aprende todas las operaciones básicas. Entre los 7 y los 8 años desarrolla la capacidad de conservación de materiales. Entre los 9 y los 10 años accede a la noción de conservación de superficies. ¿Qué quiere decir eso? Ya va a manejar un poco mejor, va a tratar de cuidar sus juguetes, va a tratar de cuidar su ropa y también en el aspecto emocional va a madurar un poco más. El siguiente estadio, el estadio de operaciones formales. De los 12 años en adelante, el cerebro humano está potencialmente capacitado para formular pensamientos abstractos y pensamientos de tipo hipotético deductivo. Puede manejar hipótesis de manera simultánea. Tiene la capacidad de manejar a nivel lógico enunciados verbales y proposiciones en lugar de objetos concretos. Es capaz de entender abstracciones simbólicas, desarrollar estrategias de pensamiento hipotético deductivo. Entonces, con esto podemos ver que pues ya las operaciones formales ya podemos. Adolescencia. Vamos a ver los cambios que van a darse en la adolescencia, pues es una de las etapas mucho más críticas de toda la parte de evolución, de crecimiento del ser humano. No por algo es conocido como los terribles teens. Vamos a ver en la adolescencia que muchas de las veces los chicos sufren no solamente cambios físicos, sino que van a sufrir
cambios en su pensamiento, en su cambios físicos, cambios en su voz, en su apariencia, y los cuales va a traerle muchas de las veces alguna conflictividad. Este periodo se da a partir de los 11 años hasta los 20 años. En la adolescencia se da el ingreso al mundo adulto. Existe una serie de cambios que desembocan en actitudes y comportamientos de madurez. Tres objetivos íntimamente relacionados, pues vamos a ver, tienen su relación con la adolescencia. La conquista de madurez entendida como la personalidad responsable. O sea, los chicos comienzan a jugar un poco más con las responsabilidades dentro del hogar o en el colegio y asimismo con sus compañeros. Logro de independencia. Tratan de buscar independencia luchando con las personas adultas que están a su cargo, creyendo que no son entendidos y tratando de poner sus propias reglas. La realización de la cualidad de tener una existencia independiente, de ser en definitiva persona. ¿Qué quiere decir esto? Que están buscando su propia identidad y en esta época es cuando los chicos van a tener grandes dificultades en donde necesitan buenos ejemplos para que ellos logren ser buenas personas y buenos adultos. A continuación vamos a ver el desarrollo intelectual y la personalidad de identidad, las cuales las vamos a entender, por ejemplo, el desarrollo intelectual como una nueva forma de pensamiento que va a ser el periodo de las operaciones concretas al periodo de las operaciones formales, estadio final de la secuencia del desarrollo cognitivo. La mayor autonomía, el rigor en sus pensamientos, la realidad como subconjunto de lo posible, no se limita a lo que puede ver y tocar. Se alcanza el pensamiento adulto en la época del desarrollo intelectual. ¿Qué es esto? Es la inteligencia formal. Se formulan hipótesis que expliquen los hechos y que los comprueben. La inteligencia flexible y abstracta. Se introduce el adolescente en el estudio sistemático de los fundamentos de la ciencia y además de esto tiene la capacidad de pensar ya de manera crítica, ¿no? Otra parte es la personalidad e identidad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El adolescente busca de que se le reconozca con su propia identidad. Es la tarea más compleja que debe abordar este. La identificación del papel que la sociedad le atribuye al adolescente. Tendrá que aprender el adolescente en esta época a tomar decisiones que otros no podrán por ellos, como por ejemplo el colegio, su ropa, la música, sus amigos. El proceso de construcción de la identidad se verá muy influido por los modelos adultos que le hayan ofrecido durante la infancia. Entonces, como estaba diciendo, es en la época en la cual se vuelve como una esponja en donde absorbe todo lo bueno y todo lo malo que la sociedad le puede ofrecer. De ahí muy importante que los ejemplos de las personas que se encuentren a su alrededor sean los mejores. A continuación, vamos a ver las teorías del desarrollo. Estas teorías del desarrollo van a ser el estudio científico que conduce por distintos autores a la elaboración de estas propuestas. Vamos a ver que en estos autores que vamos a ver, el rol activo o pasivo del niño, el papel del ambiente, el centrado en cambios cualitativos y cuantitativos. ¿Qué quiere decir? El rol activo y el rol pasivo.
cuando el niño tiene influencia directa, ¿no? O si el niño no tiene una influencia. O sea, en este caso, en el rol pasivo, sería cuando la sociedad es la que influye directamente, sin que el menor haga nada. Nuevamente aquí va a haber el papel del ambiente. El ambiente va a ser la sociedad en la cual el menor está desarrollándose y las posibilidades que le van a dar para su maduración. Vamos a ver entonces el estudio del desarrollo. Los pensadores y sus modelos los he dividido en tres partes de lo que he consultado. El mecanicista, el organísmico, el contextual. En el mecanicista va a estar Watson. En el organísmico tenemos a Freud, Piaget y Erikson, que es el activo, resolución en la cual resuelve, tiene sus etapas y también tiene la parte cualitativa. En el contextual se encuentra Vygotsky y von Bernheim, el cual tiene el activo, influencia del contexto y también la parte cualitativa. Voy a analizar las teorías del desarrollo de dos pensadores. El primero, Sigmund Freud, y su teoría de la psicosexualidad. Para Freud, él estudió el desempeño clínico que aliviaba a sus pacientes, hablando libremente sobre su niñez, pues él creía que todos los problemas que él haya tenido en todo su desarrollo como persona va a estar generado en cómo fue su niñez. Así concluyó que los niños eran seres sexuales y que cada uno en su adultez expresaba la forma en la que se le había permitido manifestar sus impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Seres sexuales. No tiene nada que ver con el acto sexual, sino acerca de la sexualidad que es propia de cada individuo, tanto masculina como femenina. Sigmund Freud, vamos a ver los conceptos claves que él tiene. El yo, el ello y el super yo. ¿Qué quiere decir esto? Estos son impulsos primitivos. Después vamos a ver el mecanismo de defensa. En el mecanismo de defensa, una persona se autodefiende a través de la negación. O sea, un niño, si rompe un florero o bota un plato, dice, no, yo no fui. Y de esa manera es como él logra autodefenderse. El líbido que es la carga energética. La satisfacción, que es el placer por los logros. Tenemos las fijaciones, que son los problemas sin resolver, ¿ya? Y por último, el complejo, que son las funciones de su desarrollo. Las etapas de desarrollo para Freud se van a dividirse en 5. Oral, anal, fálica, latencia y genital. La oral va de 0 a 1 año. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la lactancia en la oral. En la oral, entonces, la lactancia va a ser esa comunicación que tiene el bebé hacia su madre en el pezón. De eso va a depender mucho de que las personas tengan un carácter, sean mal genios o tengan un buen carácter, según esta teoría. La etapa anal, que va de 1 a 3 años. En esta etapa, según Freud, se da el control de los esfínteres y es como logra tener satisfacción el menor al ver que ya puede él controlar las ganas de ir al baño. La etapa fálica, que va de 3 a 5 años.
En esta etapa se da la manipulación de sus genitales y además de eso, como ya habíamos hablado, en esta etapa de la infancia, el menor comienza a imitar las acciones que hace su padre o hace su madre. Entonces, aquí para el niño, si es varón, comienza él a tener un apego hacia las cosas que hace su padre, y en caso de una niña va a simular lo que hacen las mujercitas. Latencia va de los 6 a los 11 años, que van a ser los primeros cambios hormonales, en los cuales ya vamos a ver cómo los cuerpitos de los niños van a empezar a tomar ya las características propias a su género. Finalmente, la etapa genital es en donde nace el instinto del uso de los genitales. Otro pensador, Erik Erikson, con su teoría psicosocial, fue un seguidor de Freud, pero a él no le satisfacía completamente el énfasis dado en la base sexual de la conducta, ni la determinación de ser por sus impulsos, ya que argumentaba la acción de motivaciones y necesidades psicosociales positivas al desarrollo vital humano. Bien, las etapas del desarrollo según Erikson son de 0 a 1 año, la confianza básica versus la desconfianza, que quiere decir la esperanza. En esta etapa, el menor siente esa confianza por su madre, pero al mismo tiempo siente desconfianza de otras personas a las cuales él no conoce. De 1 a 2 años, la autonomía versus la vergüenza o duda. Es entonces en donde él comienza a tratar de ya ganar espacio en su casa. Por ejemplo, comienza a querer tener autonomía en caminar, empieza a dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, y ya comienza a percibir los primeros logros de esto. De 3 a 5 años tenemos la iniciativa versus la culpa. Aquí vamos a tener en la parte en la que los menores de edad ya comienzan a tratar de controlar los esfínteres. Entonces, comienzan ahí con iniciativa y con la culpa de no haber hecho y de lamentablemente estar sucios o presentarse así ante la sociedad, y comienzan por este canal a tratar de dejar, por ejemplo, el pañal. De 6 a 11 años, la industriosidad versus la inferioridad. Aquí ya vamos a estar en la etapa escolarizada. Entonces aquí él ya tiene una perspectiva y necesita la aceptación de sus compañeros. Logra hacer un círculo social, ya tiene sus amiguitos y tiene que lograr realizar una asociatividad con ellos adecuada para un normal comportamiento dentro de la escuela. De 12 a 14 años, la identidad versus la confusión de la identidad, la fidelidad. ¿En qué etapa nos encontramos aquí? Nos encontramos ya en la pubertad. Es aquí entonces cuando el chico busca identidad, tiene confusión, no sabe realmente qué es lo bueno o qué es lo malo o qué es lo que él necesita. De 20 a 30 años tenemos la intimidad versus el aislamiento, el amor. De 20 a 30 años, para Erik Erikson, el ser humano comienza ya, busca su intimidad, busca su pareja, ya busca cuestiones un poco más trascendentales, las cuales van a influir en las dos segundas etapas. De 40 a 50 años, generatividad versus estancamiento. De 40 a 50 años,
para esta teoría psicosocial, el ser humano ya ha pasado por todo un proceso, y aquí es cuando comienza a haber ya un cambio, pues él en esta etapa está preocupado por el cuidado de sus hijos, está ya pensando en sus nietos y tiene ya una manera de pensar mucho más madura que en las otras etapas. Y finalmente, de los 60 hacia adelante, que los llamaríamos comúnmente en nuestra sociedad como la tercera edad, que tiene que ver con la integridad versus la desesperación. La integridad trata el ser humano de relacionarse con personas de la misma edad, pues ya empieza a verse solo. Ha pasado todo este camino y lamentablemente el ser humano aquí comienza a ver que las personas se alejan, y también comienza a haber desesperación al darse cuenta de que su vida prácticamente está llegando al fin y lamentablemente tiene que llegar la muerte. Muchas gracias, mi nombre es Byron Clavijo, espero haber hecho un buen trabajo. Muchas gracias.